día vamos a ver en qué consiste la escultura paleocristiana, que era poco desarrollada. Esto debido a que al inicio del cristianismo, recuerden que no se permitía adorar a imágenes en la religión judía, no se permitía idolatrar esas imágenes. Debido a esa prohibición de la idolatría, no había mucha escultura en este periodo. Las anatomías esculpidas van a ser defectuosas, tenían una posición hierática inexpresiva, es decir, rígida, con lo que se pierde el realismo de las esculturas que tenían, por ejemplo, los griegos y los romanos, dando paso al simbolismo. Era más una escultura simbólica, más que realista. Dentro de esas esculturas vamos a ver las esculturas exentas y los relieves. En las exentas son características las estatuas de Cristo, como el buen pastor, el pedagogo, y los relieves vamos a ver muchos en los sarcófagos. Bueno, dijimos que se esculpen imágenes relacionadas con el cristianismo. Por ejemplo, el Cristo como buen pastor, basado en el moscóforo y el crióforo de Grecia. Aquí vemos una imagen del moscóforo en la Grecia arcaica, o sea, los inicios de la escultura griega, donde era rígida también, hierática, ¿no? Con la sonrisa, dijimos, arcaica. No era tan detallada como pasó a ser después la escultura griega. Entonces, en base a ese tipo de escultura o esas imágenes de personas llevando, bueno, en el moscóforo un becerro y en el crióforo un carnero. Esa imagen la tomaron los cristianos para retratar a Jesús. Aquí vemos la representación de Cristo como un joven imberbe con un cordero en hombros y su morral también. Imberbe quiere decir que no tenía barba, como una persona joven. Y en la próxima etapa de este tipo de escultura ya se retrata a Jesucristo como un maestro, como un doctor o como un pedagogo. Y se basaba en las esculturas de los emperadores romanos como jueces. A la derecha tenemos el Cristo doctor sedente, es decir, sentado, del siglo IV. Aquí está representado Cristo como maestro, con un rollo de la ley en su mano derecha, como se representaba a los antiguos filósofos griegos. Igual imberbe, o sea, sin barba, con pelo largo, sentado en una silla curul, que es la que le otorga el poder de juez entre los romanos. Las representaciones que había en la escultura son las de Jesús. Y en los sarcófagos vamos a ver muchos tipos de relieves. Recuerden que muchos romanos, incluso de clase alta, los patricios se van a convertir al cristianismo y van a utilizar sarcófagos para enterrarlos, donde van a emplear imágenes relacionadas igual con el cristianismo. Aquí vemos a la derecha un sarcófago con escenas de la Biblia, por ejemplo, que es en la que se basa el cristianismo. Aquí vemos, por ejemplo, una representación de Adán y Eva, escenas de crucifixión, los orantes, Jesús y sus apóstoles, todas escenas relacionadas con la Biblia o con esta nueva religión que estaba emergiendo, el cristianismo. Y en la pintura igual se van a representar imágenes relacionadas con el cristianismo. Entonces la pintura paleocristiana se realizaba al inicio en las catacumbas, que son las primeras expresiones arquitectónicas que vimos en el capítulo de arquitectura, que eran las tumbas al interior o debajo de la tierra. Estas pinturas eran teocéntricas, es decir, centradas en Dios, en la Biblia o en esta nueva religión cristiana. Esta pintura también era aficionada, es decir, que no era profesional, era como grafitis que pintaban en estas catacumbas. Más se centra en el culto, por lo que va a evitar el naturalismo, la representación de la naturaleza y los detalles del cuerpo. O va a tener más bien un valor simbólico. Se van a representar muchos símbolos relacionados con el cristianismo. Entonces va a haber pintura mural en el periodo del cristianismo clandestino dentro de las catacumbas. Y después, cuando el cristianismo se oficializa como religión, se van a utilizar ya mosaicos. Vemos algo de la simbología cristiana, que es la que van a utilizar en sus pinturas. Tenemos el crismón, que es la conjunción de las letras xi y rho griegas. Las dos primeras del nombre de Cristo es en griego, Christos, de ahí viene su nombre, ¿no? El ungido. O sea, este símbolo es el que va a aparecer en muchas pinturas también dentro de las catacumbas, al igual que el ancla de la salvación o el ancora de la salvación. Recuerden que los apóstoles, o sea, las primeras personas que siguieron a Jesús, eran pescadores. Entonces también se relaciona con eso. Y un símbolo seguramente que han visto muchos relacionados con los cristianos es este elemento que parece pez, el ictus. Significa Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador, ¿no? Dentro de esta especie de pez. Estas imágenes las vamos a ver al interior de las catacumbas. Aquí vemos el crismón.
Vamos a ver imágenes también del buen pastor que vimos en la escultura, escenas de la Biblia. Toda la pintura le decía que no era profesional, ¿no? Parece más las pinturas que se hicieron, que se descubrieron en las ruinas de Pompeya y Herculano. Entonces se pintaba escenas de la Biblia, una representación de la última cena, lo que le llamaban el ágape, que era una reunión justamente como representación de la última cena, una comida de caridad que hacían los cristianos. El pavo real también se pintaba como símbolo de la inmortalidad, de la vida eterna. Y también va a aparecer estos símbolos en los mosaicos después de la clandestinidad, ¿no? Ya era una pintura más detallada. Recuerden que los mosaicos estaban realizados en base a pequeñas piedras que las combinaban para realizar este tipo de cuadros. Igual el pavo real, símbolo de la inmortalidad, se representaba a Cristo como el dios del sol en la Basílica de San Pedro, y los distintos mosaicos con escenas bíblicas, Juan bautizando a Jesús. Fíjense el detalle que tenían las pinturas, no eran, decía, tan naturalistas, no eran más simbólicas, por lo tanto no tenían proporción, no tenían el detalle que hicieron los griegos y los romanos en sus pinturas, en sus esculturas principalmente.